Estamos en Santaco TV con la primera entrevista para la sección deportiva para Sport TV. Hoy tenemos al entrenador de la Fundación Esportiva Grama, Juanma Pons. Encantado de que nos tengas aquí un ratito. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, empezamos contigo porque además ha sido noticia porque recientemente ha sido renovado, ¿no? Las estadísticas estaban ahí, el equipo ha pasado de posición de un sexto puesto que estaba lejos del playoff, que era lo que tanto se ansiaba, al segundo puesto de la tabla y además con buen juego. Juanma, una noticia yo creo que muy positiva, ¿no? Esa renovación, no sé si te la esperabas, cuéntame. Bueno, cuando recibí la llamada del presidente Antonio Morales, enseguida nos reunimos, pudimos llegar a un acuerdo y era un reto que en ese momento lo veíamos complicado, esa es la verdad, porque estábamos a 8 puntos del BIC, que ocupaba la segunda posición con un partido menos el BIC, y eso hacía que lo viéramos muy lejano. Pero mira, se dieron todas las circunstancias, se alinearon los astros y el equipo fue ganando partidos y cada partido alimentaba esa confianza para seguir trabajando y seguir luchando por esa segunda posición que finalmente, pues antes del parón con el coronavirus, la hemos conseguido. En esos 9 partidos han sido 7 victorias, un empate y una sola derrota. Una sola derrota que además, espero no equivocarme, lo estoy diciendo todo de memoria, fue contra el Girona B y fue, vamos, en un partido en el que se falla un penalti, en un partido en el que quizás lo más merecido hubiera sido el empate, digo yo, Juanma. Fue un partido el más exigente de todos los que hemos jugado, contra un equipo imbatido este año y con jugadores profesionales. Y el equipo compitió muy bien, fue un partido muy táctico, muy igualado. Y cualquiera de los dos equipos pudo ganar. Ellos adelantaron en la segunda parte en el minuto 5 y a partir de ahí el equipo se rehizo, fue en busca del empate y bueno, pues tuvimos ahí la pena máxima en el último minuto que no pudimos convertir. Esta Fundación Esportiva Grama, de una temporada a otra, pues ha habido cambios, ¿no? Ha habido diferentes jugadores, pero sigue la esencia de jugadores de la temporada pasada, como Juan Carlos, como el propio Cristóbal, que fue el hombre que desgraciadamente no tuvo suerte en ese penal. Digamos que siempre se mantiene una base de una temporada a otra, siempre, eso lo hemos visto. En este momento, Juanma, se está trabajando para una plantilla de primera catalana y tercera división a la vez, como de reojo, entre uno y otro. Sí, tenemos que contemplar los dos escenarios por una sencilla razón, que aún no tenemos la decisión oficial de la Federación Catalana de Fútbol y preferimos ser prudentes y tener un poquito más de paciencia para reunirnos y sentar las bases con el presidente y la dirección deportiva, pues las directrices de lo que va a ser la próxima temporada en función de la categoría que estemos. Hombre, obviamente, primera catalana, el equipo ha demostrado que ha competido bien, por tanto, pues es entendible que el bloque está hecho, ¿no? Y si es tercera división, pues es lo que te digo, tendríamos que reunirnos para sentar las bases y decidir pues los jugadores que se quedarán y las nuevas incorporaciones. Bueno, hay muchos rumores, se está hablando mucho de una cosa y de otra, incluso medios muy importantes han llegado a decir que bueno, que la Fundación Esportiva Grama será uno de los equipos que suba, ¿no? Aparte de los campeones de cada grupo, los segundos clasificados, porque no se va a poder jugar ese playoff de ascenso. Estamos pendientes de la federación, pero yo te digo, Juanma, pase lo que pase, nadie va a estar contento. Sí, efectivamente, es un hecho que ya estamos viendo con equipos, por ejemplo, en Segunda División B, pues el Lleida que va peleando por meterse en playoff, pues San Fernando en el grupo andaluz, en el grupo 4, pues están reivindicando el derecho, pues que si hay playoff que también puedan jugar a terminar la fase regular. Bueno, cada uno entiendo que defienda sus intereses. En nuestro caso, lo que sí sabemos y está claro que se ha decidido suspender definitivamente la fase regular y por tanto se ha aceptado la última clasificación que nos da esa segunda posición, derecho a playoff de ascenso. A partir de ahí, pues son 3 plazas las que hay de ascenso, quizá con la plaza del Reus al ser la cuarta plaza, pues igual como segundos nos suben a los dos, vaya a nosotros. En todo caso, tenemos que esperar la decisión de la federación y bueno, si hemos podido esperar 2 meses que llevamos más de 2 meses, ya no nos vale una semana más. Así es, vamos a seguir esperando y estando atentos a esa decisión de la federación. De momento lo que sí estamos viendo es que
Han empezado a entrenar los equipos de primera, de segunda, hemos visto estadios vacíos en Alemania. Juanma, tú que llevas tantos años como jugador, como entrenador, ¿cómo debe ser eso de un campo vacío? Hombre, no nos gusta a nadie, ¿no? A cualquier persona que le guste el fútbol, pues es un elemento con el que tenemos que convivir hasta que, me imagino, saquen la vacuna y cambien las normas, pero no cabe duda que el fútbol es pasión y es compartir la magia del gol y de las victorias con tu afición, y en ese sentido pues vamos a estar un tiempo que no vamos a poder hacerlo. Uh-huh. Lo que estamos viendo es que los entrenamientos, obviamente, toca adaptarse, ¿no? Toca cambiar todo lo que hemos visto hasta ahora de entrenar. Sí, toca adaptarse pues a lo que nos marquen las directrices sanitarias en este caso. Si nos dicen que tenemos que empezar individualmente, pues lo haremos así. Luego, si se pueden hacer grupos de 5, de 10, de lo que estimen oportuno, lo haremos así. Y tema de desinfección de instalaciones, material y todo esto, pues también tendremos que cumplir estrictamente las normas, sobre todo porque un rebrote para el mes de octubre sería mortal para el fútbol, ¿no? y para la sociedad en general. Uh-huh. Estamos con esos test, estamos viendo que se está hablando de que bueno, hay que hacer test, pero claro, es más fácil para un equipo profesional, digamos, equipos de primera, segunda, incluso de segunda B, pero también, ojo, que hay equipos de segunda B muy humildes, que no quizás con el presupuesto no les llegue. ¿Cómo va a ser esto para los equipos más humildes? Hombre, no va a ser fácil. Tenemos que encontrar ingresos, en este caso, pues la junta directiva de donde antes había, pues ahora lógicamente habrán recortado lo que son patrocinadores, sponsors y otro tipo de ingresos como taquillas, socios, pues ya tienes que hacer descuentos de cada año que viene. Bueno, es un tema de club que lógicamente pues los que formamos parte de la plantilla, tanto jugadores como cuerpo técnico, somos conscientes de que es un problema grande para el fútbol modesto pues conseguir recursos económicos, ¿no? Si nos subieran a la tercera, pues bueno, pues sabemos que ahí en ese caso pues la federación también tenemos esa pequeña ayuda de la federación, pero no cabe duda que el fútbol modesto va a sufrir las consecuencias de esta pandemia. Uh-huh. La Fundación Esportiva Grama está parada completamente desde hace 2 meses, no se ha podido jugar, está todo parado. ¿Cómo está la plantilla, Juanma? ¿Qué están haciendo ellos? Pues los chavales bueno, siguen trabajando sus sesiones a nivel diario, hombre, algunas descansan, pero están haciendo un gran trabajo. Cada uno, pues en la primera parte del confinamiento, en sus casas, como buenamente ha podido con el espacio que tenían, y ahora ya que hemos podido salir de inicio, y bueno, los chicos las han seguido, digamos que de una manera notable, y tenían la ilusión, pues todos, de hacer el playoff de ascenso contra el Valls, porque en un principio pensábamos que podía ser factible jugarnos esa plaza de ascenso a un partido, pero finalmente al no ser así, pues bueno, de alguna manera yo aconsejo a los chicos que sigamos trabajando porque tenemos que estar en forma, somos deportistas, somos jugadores de fútbol y es nuestra profesión, tenemos que mantener la forma hasta que sepamos qué es lo que va a pasar la próxima temporada y el nuevo calendario. Uh-huh. Bueno, tenemos a Juanma Pons, que ha renovado por la Fundación Esportiva Grama y que me imagino que obviamente esta renovación es ya sea en primera catalana que en tercera división. Sí, llegamos a un acuerdo verbal a través de teléfono, porque ahora mismo no, como ya sabe todo el mundo, estamos confinados y bueno, pues nuestra palabra es el compromiso y por mi parte, pues independientemente de la categoría en la que esté la fundación, me he comprometido con el club una temporada más y así será. Uh-huh. Bueno, vamos a cerrar con una pregunta que quizás la hubiera hecho al inicio, pero digo, venga, me la voy a guardar para lo último. ¿Qué está haciendo Juanma Pons en este confinamiento? Pues lo primero, hago deporte. Hago deporte porque es mi modo de vida y lo necesito. Luego, cuando estoy en casa, pues intento leer, ver mucho fútbol y también dedicarle tiempo a mi familia, que creo que ahora pues me siento un privilegiado de poder tener horas para dedicarle a mi familia, que es lo más importante. Uh-huh. Bueno, pues estaremos muy atentos a lo que ocurra, seguimos atentos a la grama porque hemos visto que, bueno, se están moviendo, han hecho concursos con los niños, están haciendo cosas solidarias, ya van como 2 o 3 cosas solidarias en este tiempo
y estamos pendientes de ese primer equipo que a lo mejor en unas semanas puede ser equipo de tercera división. Vamos a estar atentos a esa Federación Catalana. Juanma, un placer enorme tenerte aquí en Santaco TV un ratito con nosotros y nada, vamos a esperar en lo que toca. Sí, ya queda menos. Gracias a vosotros y que tengáis salud.